Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de la seguridad ciudadana. Es fundamental que a la población usted le dé la seguridad correspondiente. La seguridad ciudadana en particular, porque hay muchas aristas dentro de la seguridad jurídica, que también puede ser un tema que lo consideraremos con nuestros invitados de hoy. Pero nos vamos a enfocar en la protección del bien principal del mundo, que es la vida. Dos destacados hombres de la policía, de las ciencias jurídicas, nos van a analizar este tema aquí en cabina. General Leandro Osorio, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, licenciado Rosendo García. A mi comisionado José Danilo Orellana Laín, es un gusto, al pueblo hondureño. Es un placer estar con usted y con tu distinguido compañero y amigo y mentor, el comisionado Orellana Laín. Comisionado, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuénteme cómo están las temperaturas en el norte. Estamos enfrentando una situación bastante compleja y bueno, ustedes que conocen de criminología, también hasta de estrés. Claro. Estas temperaturas, si no las controlamos, nos pueden provocar reacciones que también generan alguna incidencia en el tema de la violencia. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Leandro. Un placer estar en este programa y esperamos dar luces a la sociedad hondureña y que los que toman decisiones, pues, tomen algunos de los puntos que vamos a tomar. Sí, tiene que ver algo mucho con las altas temperaturas, eleva un poquito la criminalidad. Hay una zona en el mundo que se le llama la zona tórrida, que probablemente ahí está en los países árabes también, y es ahí donde hay una evolución de la criminalidad más alta que en los países nórdicos, donde la temperatura es más helada que la criminalidad es más alta. Tiene que ver mucho en esto, también en la temperatura, Rosendo. Sí, me llamó la atención porque justamente leía algo que puede verlo el ciudadano de forma aislada, pero hay factores que sí inciden en el comportamiento humano y justamente uno de esos tiene que ver con las temperaturas, desde luego el factor económico, que quizás es el primer elemento a considerar en el comportamiento de una sociedad y por eso la introducción sobre esa línea de pensamiento, abogado Orellana. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto hemos logrado identificar dentro de la nueva administración, desde la óptica, desde luego, de ustedes como expertos, pero viendo desde afuera la situación de seguridad del país? Planteado esto, quiero arrancar con un tema que ambos conocen a la perfección. El tema de los centros penales. Hay cambios, cómo deberán actuar para ir alcanzando, no los niveles de El Salvador, pero por lo menos corregir los errores que en algún momento dispararon la criminalidad dentro de las cárceles. Danilo. Bueno, ahí mire que presentaron al nuevo director, que parece que es un general en retiro. Él dice que va a hacer un análisis previo a todo esto, que me imagino que ya lo debían de tener hecho. Lo de las cárceles es un problema complejo. No es fácil. Lo importante en la cárcel es la clasificación de los internos, que nunca se ha podido hacer. La clasificación se tiene que hacer principalmente por la infraestructura, que no tienen la infraestructura en el país que se necesita. Primero, porque hay que hacer la clasificación, usted tiene que poner aparte los del crimen organizado, que es como lo de las pandillas y algunos otros grupos de narcotraficantes que tienen que ponerlos aparte del resto de los presos comunes. Y a cada estos individuos del crimen organizado tiene que ponerles un reglamento sumamente especial y que los jueces de ejecución trabajen aisladamente con estos grupos también y a la par de los organismos de derechos humanos. No es fácil, es un poco complejo. Yo estuve ahí prácticamente 2 años, tratamos de hacer muchos cambios, lástima que no hubo el apoyo gubernamental, pero miro que en este gobierno por lo menos tiene que hacer un centro penal, no como lo que hizo el gobierno anterior, que inventó unos en las Islas del Cine y otro lugar y al final no hicieron nada, porque esto del crecimiento del penitenciario tiene que ser gobierno para gobierno, no es un solo gobierno que tiene que hacerlo porque el costo es demasiado grande, Rosendo. ¿Y por qué ha costado tanto, general Leandro Osorio, controlar
el sistema carcelario de Honduras, porque si comparamos algunos países de la región, bueno, y el más visto es El Salvador, sí logró incluso hasta ser referente de otros países con mucha mejor economía que la nuestra, su sistema carcelario. En efecto, en nuestro país, ustedes saben que ha persistido lo que es la improvisación. Y hemos improvisado en materia de seguridad, en materia de carcelaria. Yo considero de que es necesario poner profesionales al frente de los institutos penitenciarios del país, porque vamos a tener los mismos resultados. Tengo entendido que acaba de recibir creo que es el general Amador Lacayo, creo que es el que está recibiendo. Sin embargo, si no tiene un diagnóstico, si no tiene un estudio y si no se deja asesorar por personas que conocen el ambiente o la ley penitenciaria y los centros penales, va a ser muy complicado. Sin embargo, esperamos el reto, tiene un reto importante para no solo para segregar a los delincuentes en los diferentes centros penales del país. Tengo entendido que este fin de semana hubo un desplazamiento, un reacomodo de aproximadamente 90 cabecillas de estructuras criminales. Y eso de alguna u otra forma es bueno, porque hay que desconectar de estos cabecillas a los que están afuera, porque ellos han tenido una conexión permanente. Yo lo vengo diciendo hace años, de que si no desconectamos desde adentro hacia afuera va a ser imposible, porque estos tienen estructura de abogados, tienen médicos, tienen sus familiares, entonces tienen profesionales en diferentes ramas en el país. Entonces, considero que es necesario hacer un estudio y poner al frente. Yo creo que es necesario crear políticas de penitenciaria, porque cada quien viene con una receta, viene con un remedio. Entonces aquí no debemos improvisar, y si improvisamos, cada 4 años vamos a estar en lo mismo, inventando, mientras que otros países nos están ganando. En ejemplo, El Salvador, con el plan de control territorial, la presidenta de Costa Rica está emulando lo que está haciendo el presidente Bukele. Yo creo que hay experiencias y hay situaciones que debemos de tomar. Yo creo que en nuestro país es necesario un centro penal de máxima seguridad, con todas las especificaciones que se tienen en los centros penales de máxima seguridad, porque aquí en nuestro país poco o nada hemos mejorado en lo que es el sistema penitenciario. Cuesta mucho crearlo, construirlo, ponerlo operativo. Se puede llegar incluso hasta pedir el apoyo del ejército, que tiene zonas puntuales en sitios fuera de la ciudad, que tienen muchos terrenos para una cárcel con estas características que usted plantea, general Leandro. Mire, cuando el Estado quiere, se puede. Asunto de voluntad. Esto es asunto de voluntad. Mire, ¿qué cuesta en 6 meses? Podemos hacer un centro penitenciario con todas las especificaciones de seguridad. Traer experiencia de Estados Unidos, de otros países que son referentes en eso, de simplemente aquí en El Salvador, que nos vengan a decir cómo podemos mejorar la situación penitenciaria. Hemos visto cómo en El Salvador ha bajado impresionantemente lo que es el delito en las diferentes ramas del crimen. Y nosotros acá, en primer lugar, como decía mi comisionado Orellana, no están segregados los delincuentes. Si un delincuente entra por un delito, sale experimentado en varios delitos. Entonces acá tenemos que tener profesionales en el manejo de centros penales, porque acá hemos visto cómo improvisamos, y esta es la de no terminar, licenciado y pueblo hondureño. Comisionado Orellana, hay una reforma que ya ha arrancado el proceso de discusión en la Cámara Legislativa, hay opinión ya del Poder Judicial y tiene que ver con un elemento que aquí históricamente lo han planteado ustedes, desde que formaban parte activa de la Secretaría de Seguridad, el control de las comunicaciones. Es que ha sido una Sodoma y Gomorra ese sistema. Ahora con estos cambios, con estas reformas al Código de Procedimientos Penales. Código Penal y Código de Procedimientos Penal. ¿Se puede finalmente pensar en tener libre de una comunicación
el sistema carcelario. Sí se puede, Rosendo, sí se puede, claro que se puede, pero la idea está sumamente clara y tiene que tomar una idea. Lo que dijo Leandro es cierto y yo ratifico eso. Es de que tiene que crear un centro penitenciario solo para el crimen organizado. El crimen organizado son como las pandillas y los narcotraficantes. Aislarlos del resto, de los paisas que les dicen al resto común. A este edificio se le pone tecnología especial para evitar que haya toda esta situación se le pone barreras tecnológicas y funciona bien. Esta es la última parte de la política criminal del Estado, que es las cárceles. Y si esta parte falla, como ha estado fallando todo el tiempo, Rosendo, el crimen vuelve a renacer otra vez y más fuerte, como lo dijo Leandro. Y es cierto porque yo lo pude vivir en las cárceles donde no tuve tanto el apoyo, pero sí se puede hacer. Yo creo que lo necesario que tiene que hacer el Estado es hacer un centro penitenciario solo para las pandillas, así como lo hizo en El Salvador, y eso tiene que tomar la medida, la tiene que hacer el Congreso Nacional con el Ejecutivo y tomar los datos que nosotros le estamos dando para que lo hagan. Porque si no, esto se le puede ir de la mano y va a ser repetitivo estos ciclos, porque solo van a estar pagando los fuegos momentáneamente y esto va a regresar otra vez. El ejemplo claro está como en El Salvador, como dijo Leandro, y esa es la solución. No hay que buscarle que digan que van a inventar el agua caliente aquí en nuestro país, no. Esa es la solución y con un reglamento sumamente especial. Y la otra cosa que está pendiente todavía es para homologar con lo que está haciendo el presidente Trump, de que algunos grupos delincuenciales de narcotraficantes como en México y la MS, ellos la calificaron como terroristas. Había que ver si en el cambio del Código Penal está y el Código Procesal Penal la figura de terrorismo a estos grupos del crimen organizado, si lo ubican aquí, porque ya con esa de señalamiento de terrorista es otra cosa muy diferente que tendrán que ubicarlo en unos centros penitenciarios muy especiales, Rodendo. Y tiene la capacidad nuestro país para dar una respuesta contundente para el castigo al crimen organizado en este tipo de delitos, porque el crimen organizado es muy amplio, pero en este tipo de delitos, cuando ya las potencias están pidiendo que se declare terrorista a estos grupos, que por cierto no es nada nuevo, pero aquí en el país le hemos ido dando largas y largas, Danilo. Es que tiene que estar en sintonía, Rosendo. Mire, todo esto proviene de la doctrina Monroe, que es la que la reactivó el presidente Trump. La doctrina Monroe es más o menos perseguir los narcotraficantes y al socialismo democrático que dicen. Esas dos cosas está persiguiendo Trump en este momento. Entonces se ubica a estos grupos delincuenciales como terroristas, que es lo que ubicó Estados Unidos a Nicolás Maduro, que por eso no es una guerra convencional, pero sí lo va a sacar de su país. Entonces Estados Unidos tiene una ley especial para esto. Entonces uno tiene que homologar eso con los Estados Unidos para estar en sintonía y de pronto va a sentir fortaleza y va a sentir el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, Rosendo. Sí, me decía... En cuanto nomás entró el presidente Donald Trump, declaró a la MS, declaró al Tren de Aragua y a 6 carteles de narcotráfico de México como organizaciones terroristas. Que por cierto le da la facultad, así es, que si aquí no se actúa, ir por ellos sin necesidad de hacer el proceso de extradición. Exactamente. Simplemente proceder a lo que conocen los estadounidenses como extracción. Exactamente, lo que se hizo con Maduro el 3 de enero. Entonces, en ese sentido, considero que tenemos todas las oportunidades o la calle pavimentada para poder tomar acciones necesarias y radicales. Mire, ¿quién ha escuchado en nuestro país que en el SECOP han habido muertos? Adentro del SECOP. Y hay miles de detenidos. 80,000, como 80,000 están. Entonces, eso significa que funciona esa política del presidente Bukele. Y ya entrando en detalle, ustedes que son profesionales del derecho, ¿cómo manejar el asunto de los derechos humanos? Porque resulta que aquí encontramos nichos dentro de la sociedad nuestra que son más papistas que el Papa. Es que se ha convertido en un modus vivendi. Entonces, tendríamos que denunciar a los derechos humanos,
¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar acciones importantes, porque acá estas estructuras criminales están apoderando del país. Acá hemos tenido carteles que si no es Estados Unidos, aquí los tuviéramos también. Y aquí se daban cuenta presidentes, ministros, y no pueden decir que no sabían. Entonces, lamentablemente han resurgido, ha habido una recomposición del crimen organizado y eso trae como consecuencia que están saliendo nuevos carteles, aunque estos carteles no van a estar en el Salón de la Fama de los criminales importantes de este país. Bueno, voy a la pausa y dejo la siguiente interrogante para el comisionado Orellana Laínez. ¿Se pueden controlar estos grupos que están ahora resurgiendo, que incluso hay algunas zonas donde hay alerta total? Siempre el control del Caribe es de mucho riesgo, pero hemos encontrado ahora incremento de la criminalidad y de estos grupos armados en Yoro. Claro. Ha disparado la incidencia en Yoro, en Olancho. ¿Se pueden controlar aún? ¿Cómo debe ser ese proceso de intervención? Pero intervención efectiva. No hacer el operativo como en su momento se hizo, montar el espectáculo y terminar deteniendo gatos. Voy a la pausa. De la Secretaría de Seguridad, y no sé, usted que también tuvo esa formación dentro del ejército, yo recuerdo cuando creo que era teniente, allá en los juzgados de Comayagüela, cómo incorporar el brazo armado que puede apoyar en ciertas actividades en contra del crimen organizado, por ejemplo, la Policía Militar del Orden Público, planteado de que aquí hemos acostumbrado de los últimos años los análisis para los gobiernos en los primeros 100 días. Ya los pasó el presidente Afura. ¿Cómo entonces definir planes estratégicos efectivos dentro de la Secretaría de Seguridad, partiendo que ya la autoridad está empapada de lo que pasa en el país? Bien, Rosendo, aquí hay que hacer un análisis de qué es una banda criminal y qué es una estructura criminal. Estos grupos que están en el ancho es una banda criminal porque no tienen la capacidad de organización, ¿no? Que son personas que se reunieron en un día ahí bebiendo, chupando y no tienen la logística necesaria y que estos grupos son grupos cíclicos que se dan en nuestros países, se dan en Olancho, se dan en Copán, en algunos, en contarle que no estén vinculados con el narcotráfico, entonces es para obtener un lucro que es algún negocio, pero es temporal y después se disuelven. Por eso a esta estructura de Yoro le está costando a la policía ubicarlos porque se disgregaron. Prácticamente ellos son algún grupo que se reunió. Ya un crimen organizado, como son las pandillas, es una forma sumamente diferente porque tienen una infraestructura, tienen alguien que colecta gente, tiene alguien que da inteligencia, como quien dice, le pone el dedo a algún comerciante y un tercero que da las operaciones y alguien que da logística, como algunas veces ustedes han encontrado algunos lugares donde tienen guardadas las armas, tienen guardadas las drogas, es alguien que se encarga. Entonces hay una infraestructura, eso es crimen organizado. Esto de Yoro es una banda criminal que es prácticamente ocasional. Entonces el tratamiento es sumamente diferente. En este grupo de Yoro, ahí lo que tienen que hacer es un grupo de perseguirlo y seguirlo con la información porque tienen alguna gente que capturaron y por ahí va el hilo. Eso es de tiempo y lo van a lograr capturar. Pero aquí lo importante, Chendo y Leandro, que me van a entender rápidamente, es que la política criminal del Estado, lo primero que tienen que hacer el Estado es que ya vio cómo está, cuál es qué es lo que le afecta más a la sociedad hondureña. Le afecta uno de los grupos que le afectan es la extorsión. Entonces, sobre la extorsión tiene que haber una política criminal diferente, crear leyes, normas y fortalecer esas instituciones. Ya lo de las bandas criminales es otro tratamiento y este es un grupo que tienen que hacer con el ejército, pueden hacerlo también con la policía militar, con algunos grupos que tienen de choque, que tienen la Fuerza Armada, porque son áreas rurales, pero esto el Estado tendrá que hacerlo y tiene la capacidad. Yo le digo, Rosendo, el Estado tiene la capacidad de hacerlo, solo falta que haya la voluntad política de hacerlo y lo van a lograr. Bueno, hablábamos de la reforma, de ese paquete de medidas que
pronto las tendrá ya la Secretaría de Seguridad. Esperamos ya que para mediados de este mes de mayo esté ya todo bajo la autoridad para su ejecución. ¿En qué va a cambiar? Ahí están planteando, entre otros puntos, bueno, ya hablábamos de declarar a estos grupos criminales como terroristas, hay aumento de penas, hay sanciones, incluso para quienes oculten información. Es decir, es todo un proceso bien estructurado que tendrá éxito con lo que están planteando. ¿Qué consideración tiene? Mire, Rosendo, aquí, por eso hablo de la política criminal del Estado, tiene que ser amplio y total. La prevención, la captura, la investigación, tiene que fortalecer el Ministerio Público también, porque de nada sirve que la investigación se fortalezca, pero si el Ministerio Público no lo fortalecen, también esto, que quede en vano. Y si la parte de los centros penales no lo fortalecen, también es que en vano. Es que es un conjunto que va en una forma armoniosa y tiene que entenderlo. Ahorita el legislativo tiene en sus manos la opción de hacer muchos cambios, de hacer un sinnúmero de cambios que pueden fortalecer para bajar la criminalidad. Mira, voy a tomar un punto que la gente no le gusta, a los políticos no les gusta lo que voy a decir ahorita. El 911 es un lugar que sirve para recibir las denuncias de la población, es el vínculo de la sociedad con la policía que dice que tiene un problema en el lugar, que tiene un problema, que ha habido un accidente, cualquier cosa. Ahí lo que tiene que haber es que tiene que estar en manos de la policía y ahí tiene que haber un comisionado de policía dirigiendo ese montón de muchachos porque es un centro de operaciones en cada ciudad, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ceiba, Bayoro, todo eso tiene que estar en manos de la policía porque es ahí donde sale la relación de qué patrulla y qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer. Pero está en manos como santuario político porque ingresan un Activistas. montón de gente y le dan chamba. Entonces de pronto estos los politistas, hubo un tiempo que decían que habían hasta mareros ahí, hubo otro tiempo de que se fueron a huelga y un montón de cosas. Esa es una parte que de ahí empieza la política criminal del Estado con la recepción de la denuncia y Leandro me entiende claramente a mí sobre eso, porque esa es una sala de crisis, el 911 es una sala de crisis. Pero como Copeco lo tiene por ahí algo, como para manejarlo cuando hay un evento natural de inundaciones y otra cosa, yo le entiendo eso. Pero eso no todo el tiempo estamos en inundaciones. El que pasa en un problema constante es la policía. Es una de las cositas que tienen que cambiarlo. Escuché al presidente que iba a mandar un cambio del 911 ahorita al legislativo. Esperemos que se den muchas cosas, porque no es lo que estoy diciendo yo es que sea real y veraz, pero yo tuve la oportunidad de estar en el 611 en Madrid y funciona exactamente. Estuve en algunas policías de Estados Unidos y funciona. En otros lugares también hay personal civil, pero ahí tiene que ver, porque es una sala de crisis, con lo que vive nuestro país y con lo que politizan algunas instituciones, porque la policía no la pueden politizar, las Fuerzas Armadas no la pueden politizar, ni los bomberos lo pueden politizar, porque ya vivimos una clase en las elecciones anteriores, que vivimos un montón de gente involucrada, que la democracia de nosotros se miró debidamente dañada, Rosendo. Lo tomo esto Bueno, así, que lo entiendan. sí, y aquí hay un punto clave, general Leandro, porque esto que dice Danilo es puntual. No, Zapatero a tu zapato. totalmente. Este sistema de seguridad del 911 debe estar en manos de un especialista, no de un activista, que es lo que realmente confundió en parte de los últimos años. Puede ser un policía, hay muchos policías Tiene que con ser policía. sobrada capacidad. Correcto. Vaya, que tenga también alguien del ejército ahí cerca que puede tener algún grado de expertise. Pero esto ocupa reforma. Y esto sí que es Fíjese urgente. y armonizo con lo que dice el abogado Oriana, en el sentido de que en el 911 los despachadores no conocen la ciudad. ¿Cómo es posible que vamos a tener despachadores en casos de emergencia y que no saben, pero creo que ni la cuadra donde ellos viven? Perdón que lo interrumpa, general. Nosotros, en un debate hace un tiempo atrás en la tarde, enfrentamos eso, era el gobierno pasado. Sí. No sabían una dirección puntual de una emergencia que era de atención inmediata, Inmediato. urgente en el acto de en medio. Estaban preguntando que cómo llegar. No sabemos si es que en ese servicio quien atendiera un venezolano o un cubano.
Digo esto porque Leonel Núñez, que está en un proceso de investigación ahí para liquidar algunas instituciones del Estado, dijo que en ese servicio de seguridad nacional habían extranjeros. No puede ser. Extranjeros, y eso no puede ser con la seguridad. De ahí empieza la investigación de una denuncia. Y la diferencia entre la vida y la muerte, yo siempre digo, son segundos. Por ejemplo, vaya, allí deberían de estar, mire, policías que tienen 30 años de servicio, 35 años de servicio, deberían de ser los despachadores, porque conocen la ciudad, conocen todos los barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y todo el país, pero no activistas, que activistas no saben, tienen que preguntar, ¿y dónde? Y deme la dirección, síganme dando, pero no conocen, pero ni la cuadra donde ellos viven. Entonces tenemos que mejorar ese servicio. Mire, el crimen organizado el delito tiene que clasificarse lo que es en crimen organizado y crimen común. Y el abordaje tiene que ser diferente. No podemos hacer una ensalada. Entonces, si no mejoramos esas cosas que parecen pequeñas, y eso es percepción, entonces tenemos que mejorar un sinnúmero de situaciones, como es la situación de lo penitenciaria. El 911 es fundamental, es necesario que se mejore el accionar del 911. El 911 entonces es urgente que pase a manos de la Secretaría de Seguridad con policías. Es necesario, es fundamental, es categórico. Sí, desconectaría ese otro servicio que dice el comisionado Orellana, por ejemplo, de las emergencias, que en algún momento se pensó en esa fusión, dizque por dinamizar, sí. Pero muchas veces los bomberos se han quejado porque cuesta que llegue eventualmente reportando un incendio, una comunicación de un reporte, cuando antes los bomberos tenían y lo mantienen, pero ahora va por otra conectividad, el 198 o 198. No, entonces yo creo que son situaciones que el gobierno tiene que tomar acciones casi de inmediato para mejorar la seguridad. Y la seguridad siempre es compleja, la seguridad es cara. Y acá yo creo que debemos darle la función a Copeco y la función de la Policía Nacional. ¿Para qué? Y como usted bien lo dijo, también deben estar militares. ¿Para qué? Para que sean despachadores también de la Policía Militar, pero que conozcan las ciudades, que conozcan, que tengan experiencia en lo que es prevención, en lo que es investigación, que tengan un atisbo de conocimiento, porque si manda gente que viene saliendo de los centros de formación, lo mismo va a tener. Entonces, ahí es necesario tener gente experimentada con 25, 30 años, que la policía los tiene, la policía los tenía, pero sin embargo, por acciones políticas, estamos en esa situación problemática. Bueno, los estados, las sociedades evolucionan, Danilo. No estamos en la sociedad hondureña de los 80. Por citar el tema de que muchos ponen barreras sobre la Carta Fundamental de los Hondureños de 1981, 80-81. Es momento también para hacer revisiones íntegras de algunos tratados internacionales, revisión de legislación, claro, que en otros países le permite, vamos a poner el caso de niños criminales, porque aunque pueden tener 12, 13 años, matan. Hemos visto un caso recién en los Estados Unidos que a un niño lo fue a traer la policía y lo enchachó porque había matado a su padre. Y casos como este son repetitivos, incluso los hemos tenido hasta aquí en Honduras. Pero bueno, vamos más allá. El tema de una queja que ha tenido la autoridad. Un policía en algún momento por defensa dispara a un criminal y el policía va preso. Y vemos en otras sociedades, aquí se enojan porque comparamos con Estados Unidos, pero es una sociedad que la debemos ver en medio de todas las irregularidades que las tienen, pero como un espejo, que si un policía lo para, cumple. Y si hace un intento de evadirlo o desafiarlo, ese policía actúa y las leyes lo protegen. Obviamente hay que crear la legislación para la protección de ese ciudadano y también de un civil que eventualmente se puede ver abusado. Pero es tiempo de cambios profundos, sin miedo, Danilo. Sí, tiene que haber cambios, Rosendo, porque las sociedades son dinámicas y evolucionan
rápidamente, principalmente con la tecnología ahora que va avanzando. Honduras está sujeto a un montón de tratados respecto a los menores y está sujeto a esto y esto como que desde detrimento de algunos organismos de derechos humanos lo toman como bandera de lucha, pero los grupos de organizaciones criminales en nuestro país utilizan a muchos menores para trasiego de droga, para sicariato. Hay menores que hacen sicariato y ya se ha visto. Y habrá que tener algunos centros especiales más activos de los que hay ahorita, con mayor tecnología. Pero estos trabajos son los legisladores que tienen que ver las necesidades del Estado de Honduras. ¿Qué es lo que necesitamos los hondureños? Si habrá que bajar la penalidad de los menores, la posesión de los menores de droga y armas, pero ese es el legislativo que tendrá que tomar en cuenta. Pero sí es necesario hacer cambios con respecto a los menores, porque un menor que lo entrenan las pandillas se vuelve más violento, más sanguinario, porque no tiene miedo. Entonces, de pronto, lo que usted dice en Estados Unidos, se han visto muchos casos de niños que los condenan como adultos. Estados Unidos no está sujeto a estos tratados que nosotros estamos sujetos, pero el legislativo y los diputados que por eso están ahí pueden hacer los cambios necesarios. Si miran que hay una necesidad dentro del país de que los jóvenes hay que aplicarles una ley especial, pues habrá que mejorar primeramente lo de los daños de edad, Chendo. Sí, y ya viendo el otro punto que siempre genera debate, ¿por qué el aumento de penas puede verse efectivo en esta lucha contra el crimen organizado frente a lo que otros profesionales del derecho y especialistas dicen que aumentar penas no va a cambiar ni va a reducir la criminalidad? Pero si hablamos de castigos ejemplarizantes, ¿cómo lo deberíamos valorar los hondureños, Danilo? Bueno, subir una pena es disuasivo, porque saben que alguien que le van a ubicar con una cadena perpetua no es fácil. Ya, por ejemplo, los narcotraficantes que saben que han trasladado droga para Estados Unidos en grandes cantidades, saben que si lo capturan, les van a ubicar una cadena perpetua más 5 condenas más o 3 condenas más. Entonces causa una disuasión. Si imaginen que no pusieran una pena tan grave en Estados Unidos, todo el mundo se metiera a ser narcotraficantes, pero esto funciona, si sirve en nuestro país. En nuestro país de pronto porque la justicia es muy débil, no funciona muy bien el Estado de Derecho, entonces existe un poco de impunidad porque no se ha fortalecido la justicia en nuestro país. Pero si aquí trabajaran por tanta ley que tenemos, aquí todo el mundo andaría, como dicen, como en la línea recta, Chendo. Por eso que hay mucha impunidad porque la justicia de nosotros, los operadores de justicia en determinado momento, se prestan para algunas cosas que no debían de prestarse, como para el juramento que tuvieron en determinado momento. Entonces se salen de este rubro y de pronto tenemos una sociedad que tiene mucha impunidad. Muy bien, hago la pausa. Coordinación, sociedad, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Cómo hacer un todo para que se entienda de que hay coherencia en el combate al crimen organizado en el país? Después de la pausa, iniciamos con el general Leandro Osorio. Bueno, había dejado planteado un interrogante, pero me dice que quiere tener un agregado al planteamiento del abogado Orellana Laínez. En efecto, yo estoy de acuerdo en que quizás haya aumento de las penas o bajar la edad punible, pero sin embargo, si no tenemos un sistema de justicia altamente fortalecido, ¿quién va a investigar? Si no somos capaces de hacer las investigaciones en este momento, no somos capaces de investigar una persona que tiene 5 menores trabajando extorsionando. No somos capaces de agarrar uno. Vamos a ser capaces de agarrar 5. Entonces, si no se fortalece el sistema de justicia, si no se fortalece la investigación criminal, la extorsión, la inteligencia policial, la contrainteligencia, poco o nada vamos a hacer porque no vamos a tener resultados. Fíjese que la sección de homicidio tiene 3 fiscales para Tegucigalpa. 3 fiscales. ¿Cómo podemos aspirar a tener resultados en materia de investigación cuando el Ministerio Público no está haciendo su trabajo? No es porque sean malos fiscales, sino porque hay
cualquier cantidad de vacantes de fiscales para fortalecer la investigación. Quien dirige la investigación es el fiscal, no es el policía. Entonces, podemos aumentar las penas, podemos bajar la edad punible, pero si no tenemos investigación, los resultados van a ser los mismos. Es decir, en esa parte de profundizar en los procesos que actualmente vemos, estamos débiles. No, estamos ¿Y cuánto tiempo lleva? Usted que estuvo en inteligencia, ¿cuánto lleva montar un aparato que funcione como un reloj suizo? No, si es que la policía tiene las capacidades. O sea, el personal lo tiene. Lo tiene las capacidades. Sin embargo, no hay acompañamiento por parte de la Fiscalía. No es porque no quieran. Pero de la Fiscalía, ¿qué pasa? ¿Es asunto de voluntad o es recurso? Falta de recursos. Porque tenemos excelentes fiscales, tenemos excelentes policías, excelentes investigadores. Pero hay fiscales, por ejemplo, de un departamento que solo tiene un vehículo. La Fiscalía, o no lo tiene. ¿Cómo podemos aspirar a tener resultados? Y voy a hablar de una dependencia, por ejemplo, de homicidios. Cuando solo tenemos un vehículo. Hay departamentos que solo tienen la Fiscalía un vehículo. Y los técnicos de inspecciones oculares solo tienen un vehículo. Y hay varios homicidios. No se da abasto. Entonces es imposible. Mire, nuestros policías hacen demasiado con tan poco. Nuestros fiscales hacen demasiado con tan poco. Un fiscal no gana, es el que menos gana en Centroamérica. Por eso los fiscales se preparan y después se van. La mayoría de fiscales se han ido de la Fiscalía porque se van a lo privado, porque en una semana ganan lo que ganaban en un mes. Entonces, si no fortalecemos el sistema de justicia, Policía Nacional, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, mire, nosotros podemos ponerle 1000 años a un delincuente. ¿Y quién lo va a investigar? ¿Qué institución lo va a investigar? Entonces, para mí, no está la solución subir las penas o bajar la edad punible si no tenemos un aparato de investigación altamente capaz. Hay un punto, Danilo, que ambos que son abogados lo conocen, la tasa de seguridad, hablando de este elemento que agregaba el general Leandro, que hay que fortalecer económicamente estas instituciones, y aquí los políticos otra vez que por favorecerse a ellos meten la mano, trastocan buenas iniciativas. Esto de la tasa de seguridad en principio era temporal, era por un tiempo, sí, pero ahora lo dejaron permanente, pero gran parte de esos recursos ha terminado en lo que menos tenía como principal objetivo al momento de la creación. Entiendo que la Fiscalía se ha quejado porque en algunos tiempos la dejaron en cero, nada para la Fiscalía. Y es donde debe generarse ese fortalecimiento para lo que dice el general, investigar. Es tiempo también para que se hagan estos cambios y que se respete, Danilo. No, tiene razón lo que están diciendo ustedes. Miren, esto es una copia que hizo el licenciado Oscar Álvarez de lo que hizo Colombia con respecto para atacar a los narcotraficantes, que la tasa de seguridad la inventaron en Colombia y traemos la copia para acá, pero era para fortalecer la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, todas las instituciones que tenían que ver con la justicia, fortalecerlo. A esta altura, si no se hubieran desviado fondos, nosotros estuviéramos con una policía sumamente fortalecida. ¿No? Tenemos un déficit de policías. Si todo ese dinero se ubicara para ahí, mire, solo voy a ver con algo para que sepan, el parangón. Se necesita un policía por cada 300 o 250 habitantes. Indica que nosotros andamos por 10 o 11 millones por ahí, indican que andaríamos por más o menos unos 40.000 policías, 45.000 por ahí. Y eso sería un turno. 3 turnos serían 120.000 policías, pero que no andaran por 120.000, que andaríamos por unos 90.000, digamos, para hacer 3 turnos de 30.000 policías. Y solo tenemos 26.000 policías. Entonces, esa tasa de seguridad serviría para contratar, comprar armas, vehículos, combustible y todo para hacer la operatividad de la policía, pero en un rubro que miré al ministro Hércules el otro día, que la tasa de seguridad lo utilizaron para pagar la deuda externa, no para el fin que estaba. Lo utilizaron para construir algunos edificios. Claro. Está bien los edificios de la policía, que está bien para construirlos, para fortalecer esa parte de la policía, porque sí es necesario que hicieran un buen trabajo en esto, pero fortalecer para hacer algo otros edificios
que no era el fin para que fue concebido, yo creo que habrá que retomarlo y habrá que ubicarlo para que trabaje el país. Mire, un ejemplo claro está de los liderazgos. El presidente Bukele en El Salvador presentó un liderazgo y demostró que si usted pone con seguridad a un país, el resto de la inversión llega. Si un país usted le invierte seguridad, la gente empieza a trabajar y empieza a desarrollar. Eso lo entendió el presidente Bukele en El Salvador. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que fortalecer la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, todo lo que son los entes de seguridad, el Ministerio Público, hay que fortalecer con contratar la mayoría de fiscales para que lleven unos casos solventes. Y esa es a ver la transformación en el futuro y la inversión va a venir más rápidamente porque va a haber un Estado con un orden público y una seguridad pública muy elevada, Rosendo. Sí, bueno, aquí hablábamos que para el caso, fondos de la tasa de seguridad fue para alquilar vehículos. Cuando esto nunca se pensó en eso. Y al final, si fuera uno para un alto funcionario, pues alguien diría, está dentro de los rangos de la misma seguridad. Pero cuando se alquila una flota y solo un personaje se lleva 30 y tantos vehículos, ya ahí la fórmula es una fórmula con abuso. Y quiero contarle algo, Sí. Vicente. Quiero contarle algo. Un diputado andaba con 2 oficiales y 20 policías y 5 vehículos. Un diputado que está todavía en el gobierno, ahí está el listado. O sea que la seguridad la agarraron, la apropiaron para ellos y el resto de la población, ¿qué? Entonces son cosas que están malas y yo creo que el fin último de la sociedad es el ser humano. El resto de la sociedad hay que brindarle seguridad y ese ejemplo está ahí está todo en el papeleo, todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Y qué bueno que toca eso, porque también este es otro de los elementos que en el marco de todo este proceso de revisión, no solo de los códigos, sino también de la administración propia de la policía, es de orden general. Usted fue un alto oficial en servicio, ¿y cuántas personas andaban con usted? Y resulta que ahora hay unos fulanos por ahí que ni siquiera son funcionarios, sino que son hijos de mamá y papá o son amigos de los hijos y andan todo un batallón que los cubra. Hay que revisar eso y el que quiera seguridad y andar ahí de luciaco, pues que la pague. Fíjese que varios funcionarios, lo que armonizo, lo que dice usted, lo que dice el comisionado Orellana, sin ningún estudio de riesgo. Le ponían 5 prados blindadas, sin ningún estudio de riesgo, porque hay funcionarios que no tienen riesgo. Si el director de la policía dijo que una funcionaria de la administración anterior andaba más que una posta, más que la posta de la Kennedy, andaban más policías. Entonces, aquí tenemos servicios especiales, más de 1.500 policías, brindando seguridad a pocas personas. Y aquí la mayoría de la sociedad hondureña no tenemos seguridad. Entonces yo creo que eso tenemos que darle un giro importante. Para la persona que va a dar seguridad, tiene que hacerle un estudio de riesgo, Si no merece tener seguridad, ¿para qué tiene que andarla? Entonces yo creo que acá tenemos que ser serios en manejo de la seguridad. Aquí se ha trapeado con la seguridad. Y cuando hay inseguridad, ¿quién paga los patos es? El ministro de Seguridad, el director de la policía, son neófitos, no hacen su trabajo, pero no tienen policía. Hay oficiales que dicen, no tenemos policías para darle seguridad a no la andan los políticos y las familias y amigos de los políticos. Pero ¿a quién le tiran, le llueve todos los problemas que se dan en seguridad? Al ministro de Seguridad. Pero por eso no ocupa reforma, ¿verdad? No, general, solo totalmente. Es de que firme y diga, tráigame esa gente para aquí, punto. ¿Por qué no buscamos agencias de seguridad para darle seguridad a los funcionarios, a algunos funcionarios públicos? Que sean estrictamente necesarios los poderes del Estado y las personalidades de este país. Pero personas de tercera, cuarta y quinta categoría andan seguridad. Entonces yo creo que tenemos que ser serios para la seguridad de este país, porque no podemos abusar de los recursos de seguridad del Estado. Muy bien, hago la pausa. Y tiene esa tarea el actual ministro de Seguridad, el general Velázquez, y el director de la policía, el comisionado Ceguera Mas. Ya volvemos. En nuestro cara a cara de hoy tenemos pendiente de establecer la relación que debe existir
para el combate a la criminalidad entre el miembro de la sociedad bueno, que son más, entre la policía, que apoyen el proceso de investigación, el fiscal, que es el que lleva como tal la batuta, pero también de la justicia, que muchas veces se critica a ciertos operadores que van de paseo los detenidos donde ellos. Nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Arma tu cancha con el mejor servicio de instalación, pantallas más grandes y sonido envolvente. Gracias a Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En efecto, yo creo que cuando un país quiere, se puede, sin ninguna duda. Nosotros estamos ante la oportunidad de direccionar el trabajo, el ambiente de seguridad del país, tanto en prevención, en investigación, en contrainteligencia. El trabajo de seguridad está enmarcado en 3 fases. Un 80% prevención, un 10% de disuasión y un 10% de reacción. Y ahí está el 100%. Entonces, tenemos que tener tecnología. No podemos tener una policía sin tecnología. Mire, los delincuentes ya tienen drones, utilizan antidrones, utilizan tecnología de punta. Entonces, considero que es importante fortalecer los recursos tecnológicos para la Policía Nacional. Y aquí yo introduje el tema de la sociedad porque si hay un delito, y ya Danilo lo adelantaba, que ha sido complejo para la policía atacar, es el tema de la extorsión, porque muchas veces se presenta el hecho, hay un denunciante, pero cuando toca ratificar, no va, y ahí sí, el juez se ve obligado en liberar, hay una causa justificada, porque no hay un peso en la denuncia. Ahora, que este delito se tipifique como un delito en contra del Estado en una eventual reforma, ¿qué cambia? Bueno, cambia en que el afectado o la víctima no se va a exponer ante la fiscalía o ante el juez en una audiencia, no se va a exponer. Entonces, ya con una declaración anticipada, ya él no se vuelve a exponer. Entonces, hay que proteger a la víctima. Por eso es que la mayoría de las personas que son víctimas de extorsión tienen temor a denunciar, tienen miedo a denunciar, porque son amenazados o el expediente lo mira, el abogado o la parte defensora de ellos mira y sabe quién es, entonces después son buscados y muchas veces son eliminados. Entonces es necesario legislar en ese sentido y estamos esperando la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal para que sea más efectiva el trabajo de la unidad antiextorsión. ¿Se puede llegar a controlar de forma efectiva y rápido la extorsión? ¿Tiene los medios la policía, si le trasladan estas reformas para que esto, no digo que desaparezca porque es bien complejo, pero que al menos tengan la libertad quienes invierten, que van a tener ganancias? No, sí, la policía tiene las capacidades, tiene los policías, los investigadores altamente capacitados para llegar al fondo. Desgraciadamente no se cuenta con los recursos. Y esto pasa también por tener recursos frescos, disponibles para pago de información. Es necesario también tener esta recompensa, informante. Todas las policías del mundo la tienen. No hay policía en el mundo que no tenga ese renglón para pago de información. Es importante fortalecer, como también la Comisión Nacional de Banca y Seguro, con las libretas electrónicas. Tiene que tomar acciones también. La banca, la Comisión Nacional de Banca y Seguro y la empresa privada con los bancos tienen que tomar acciones también, porque ahora la extorsión ha evolucionado, así como evoluciona la sociedad, los delincuentes evolucionan, mutan, se desplazan y van adelante y van a buscar la forma de cómo obtener dinero a cambio. Entonces, mire, hay muchas personas que no saben que tienen libretas electrónicas. En el país hay miles de personas que no saben que tienen libretas electrónicas, pero las tienen. ¿Tiene idea cómo hacen estas estructuras criminales? Pero se presta, ¿a quiénes se presta? La Comisión Nacional de Banca y Seguro a través de los bancos. Danilo, en el tema de la justicia,
las medidas distintas a la prisión, que eso también se le debe garantizar en medio del debido proceso al detenido. Pero vamos de abusos a abusos que se cometen, porque muchas personas los dejan libres, no los puede supervisar o vigilar qué hacen la autoridad y siguen en lo mismo. Y eso hay que ponerle un alto, un frente, un escudo para que no siga. Bueno, es que a todo delincuente que pagó la pena o que está o que sale a pagar la pena dentro de su hogar o su domicilio, tiene que haber un seguimiento con una unidad especial de la policía penitenciaria. Tiene que haber, algunos lugares ponen grilletes electrónicos que funcionan. Yo tuve la oportunidad de conocer esto en Colombia y sí funciona, pero tiene que haber una policía sumamente especializada. Pero todo esto, Rosendo, todo lo que hemos estado hablando y que hemos manejado en formas generales, ahorita el partido de gobierno tiene la gran oportunidad de hacer los cambios necesarios, de hacer historia en este país, de tocar todos los puntos, el sistema penitenciario, el sistema del 911, el sistema de investigación, el sistema del Ministerio Público, el crimen organizado, todos cambios, el Poder Legislativo tiene que hacerlo, pero con el liderazgo del señor presidente, que tienen una gran oportunidad porque todo el mundo en este país tiene unas altas expectativas con este nuevo gobierno. Uno, lo de la medicina que tiene, todo el mundo está esperando que mejore la medicina. El trabajo es la otra parte y lo principal que todo el mundo está esperando es la seguridad. Entonces, este gobierno con el legislativo y el ejecutivo tienen la gran oportunidad de brindarle todo esto a la sociedad hondureña porque todo el mundo está sumamente esperanzado, echando. Así lo miro yo, pues, y así platico con toda la gente que yo visito y que tengo oportunidad de platicar con ellos y tienen sumamente esperanza. Esperamos que este gobierno haga los cambios necesarios, principalmente en este delito de la extorsión, que si lo declaran como delito de orden público, pues esto le va a dar mayor oportunidad a la fiscalía. Y hay otro punto ahí que creo que ambos coinciden, es revisar también los procesos de capacitación y la eventual depuración, pero que sea efectiva, no por sacarnos clavos o por revanchismo, que eso también ha generado un enorme daño a la institución, Danilo. Claro, la policía tiene sus propios medios. Pues Antes, eso. cuando estábamos nosotros, había asuntos internos que funcionaba, sí funcionaba muy bien y está también la Inspectoría General que también sí sirve para investigar internamente. Ahora tienen un Didapol que funciona un poco aislado, pero la policía tiene su propia forma de depurar. Sí hubieron otros cambios en otros gobiernos que algún presidente por sacar notoriedad pensaba que, o por chismes, sacaron muchos oficiales que de verdad que pagaron momentos difíciles y que no era el fin. Todo tiene que hacerse dentro del marco de los derechos humanos, no en forma violenta. Y todavía hay un montón de policías que han demandado al Estado por la forma en que lo sacaron malamente. Si hay un policía que está involucrado con el crimen organizado, hay que suspenderlo y hacer la investigación necesaria y presentar ante los tribunales correspondientes, porque un policía no puede estar metido con el crimen organizado porque es la que la gente le ha dado la fe de que proteja a la sociedad hondureña, Chendo. Muy bien, gracias. Danilo Orellana Laínez, comisionado en condición de retiro profesional del derecho, que nos ha acompañado esta noche en Al Banquillo, y el general también en condición de retiro y profesional del derecho, Leandro Osorio. Por su sintonía, muchas gracias.